Todo se mueve, nada reposa, todo vibra. Aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el cetro del poder. El universo entero vibra a tu alrededor, y no es ciencia ficción ni fantasía. Es una realidad fascinante, conocida desde hace milenios. Nada permanece inmóvil, todo está en constante movimiento como una gran sinfonía. Cada piedra y estrella emiten su propia nota, su propia frecuencia, formando la infinita diversidad que observamos a nuestro alrededor. Incluso nuestros pensamientos y emociones son vibraciones. Cada idea, cada emoción y cada sentimiento tiene su propia frecuencia. La gran cuestión es, si logramos sintonizar con las vibraciones correctas, podemos influir y modificar los estados mentales en la práctica. La respuesta se esconde en el tercer principio del Kybalión, el principio de vibración. Una respuesta que los antiguos filósofos y los iniciados en las escuelas mistéricas ya conocían, y que hoy está siendo redescubierto y confirmado por la ciencia moderna. Un principio conocido hace milenios. El tercer gran principio hermético del Kybalión es el principio de la vibración, el cual revela que el movimiento está presente en todo el universo. Nada permanece inmóvil, todo se mueve, vibra y circula. Este principio hermético fue reconocido por algunos antiguos filósofos griegos, quienes lo incluyeron en sus sistemas filosóficos. Sin embargo, pasaron siglos en los que este principio quedó olvidado, salvo por aquellos que seguían las doctrinas herméticas. En el siglo XIX, la ciencia física redescubrió esta verdad, y los descubrimientos científicos del siglo XX respaldaron esta afirmación antigua de la filosofía hermética. Según esta doctrina, no solo todo está en constante movimiento, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben a su variación en modo e intensidad vibratoria. Además, se destaca que incluso el todo mismo exhibe una vibración constante de una intensidad y rapidez infinitas, lo que lo hace prácticamente parecer en reposo. Los instructores destacan a los estudiantes que incluso en el plano físico, un objeto que rote rápidamente como una rueda da la impresión de estar estático. El espíritu representa uno de los extremos de la vibración, mientras que el otro extremo lo conforman formas de materia sumamente densas. Entre estos extremos existen innumerables intensidades y modos de vibración distintos. La ciencia moderna ha demostrado que todo lo que conocemos como materia y energía son simplemente formas de movimiento vibratorio. Algunos de los científicos más avanzados están empezando a adoptar la perspectiva de los ocultistas respecto a los fenómenos mentales, meras formas de vibración o movimiento. Ahora analicemos lo que la ciencia nos dice acerca de las vibraciones en la materia y la energía. La ciencia afirma que toda materia emite vibraciones relacionadas con la temperatura o el calor. Ya sea que un objeto esté frío o caliente, ambos son grados de lo mismo, emite ciertas vibraciones térmicas, lo que indica que está en constante movimiento vibratorio. Tanto las partículas elementales como los planetas siguen trayectorias circulares. Los planetas orbitan alrededor de sus respectivas estrellas, y muchos también rotan sobre sus propios ejes. A su vez, las estrellas giran alrededor de centros mayores, y se cree que estos a su vez giran alrededor de otros más grandes, y así sucesivamente hasta el infinito. Las moléculas que conforman cualquier tipo de materia se encuentran en constante vibración, moviéndose alrededor y chocando entre sí. Estas moléculas están formadas por átomos,
los cuales también se hallan en un constante movimiento y vibración. Los átomos, a su vez, están compuestos por partículas llamadas electrones, iones, entre otros, que también se encuentran en un estado de rápida agitación, girando unos alrededor de otros con diferentes formas de vibración. De esta manera, toda materia manifiesta vibración, siguiendo el correspondiente principio hermético. Y de la misma manera ocurre con las diversas manifestaciones de energía. Según la ciencia, la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad son formas de movimiento vibratorio relacionadas de alguna manera con el éter, o posiblemente emanadas de él. Aún no se ha explorado la naturaleza de la cohesión, que es el principio de atracción molecular, ni de la afinidad química, que es el principio de atracción atómica, ni de la gravitación, el mayor enigma de los tres, que es el principio de atracción por el cual cada partícula o masa de materia se ve atraída hacia cualquier otra partícula o masa. Estas tres modalidades de energía aún no son completamente comprendidas por la ciencia, aunque los estudiosos tienden a creer que también son manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria, tal como los herméticos han enseñado durante largos periodos en el pasado. El éter universal, cuya existencia es postulada por algunas teorías científicas sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido descrito por los herméticos. Ellos afirmaban que era una forma superior de lo que comúnmente se entendía como materia, es decir, que el éter era materia en un estado de vibración más elevado. Lo denominaban sustancia etérea y explicaban que esta sustancia era extremadamente sutil y elástica, llenando el espacio universal y actuando como un medio de transmisión para las ondas de energía vibratoria, como el calor, la luz, la electricidad y el magnetismo. La sustancia etérea es el enlace entre la energía vibratoria que percibimos como materia por un lado y aquella que conocemos como energía o fuerza por el otro, mostrando un nivel de vibración, intensidad y modo completamente único. La manifestación escalar de la vibración. Los científicos proponen usar una rueda que gira rápidamente como ejemplo para explicar los efectos del aumento de vibración. Si la rueda gira lentamente, se percibe como un objeto que es fácilmente visible pero no produce sonido. A medida que la velocidad aumenta, comienza a escucharse una nota baja y grave. Con el incremento de la velocidad, la nota sube en la escala musical, generando diferentes tonos a medida que la rotación se acelera. Al alcanzar cierta velocidad límite, se escucha la última nota audible para el oído humano. Si la velocidad sigue aumentando, reina el silencio absoluto, ya que el movimiento es tan intenso que el oído humano no puede captar sus vibraciones. Entonces, gradualmente, comienzan a aparecer diversos tonos de color. Después de un tiempo, el ojo empieza a percibir un tono rojo oscuro. Este rojo se vuelve cada vez más intenso. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se transformará en naranja, el naranja en amarillo. Luego aparecerán sucesivamente tonos verdes, azules y añiles, y finalmente surgirá el tono violeta. A medida que la velocidad aumenta aún más, todos los colores desaparecen, ya que el ojo humano ya no puede percibirlos. Sin embargo, ciertas radiaciones humanas emanan del objeto en revolución. Los rayos utilizados en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Posteriormente, comienzan a manifestarse los rayos conocidos como X, seguidos por la emanación de electricidad y magnetismo. Cuando el objeto alcanza cierto nivel de vibración, sus moléculas se desintegran, convirtiéndose en átomos. Luego, según el principio de vibración,
estos átomos se separarían en innumerables corpúsculos o electrones de los que están compuestos. Finalmente, incluso los corpúsculos desaparecerían, lo que podría indicar que el objeto estaría compuesto por una sustancia etérea. La ciencia no se atreve a llevar la ilustración más allá, pero los herméticos afirman que si las vibraciones siguieran aumentando, el objeto pasaría por estados sucesivos de manifestación superiores, ascendiendo al plano mental y luego al espiritual, hasta ser absorbido finalmente en el todo, que es el espíritu absoluto. Sin embargo, el objeto habría dejado de serlo mucho antes de alcanzar la sustancia etérea, pero de todos modos la ilustración es correcta al demostrar los efectos del aumento continuo de la intensidad vibratoria. Es importante recordar que en la ilustración anterior, al llegar a estados en los que el objeto emite color, luz, etc., no se ha abordado completamente la cuestión de esas formas de energía que se encuentran en un nivel mucho más alto. Simplemente alcanza un nivel de vibración en el que esas energías se liberan en cierta medida de las influencias limitantes de las moléculas, átomos y partículas. Estas energías, aunque son muy superiores a la materia en la escala, están atrapadas y restringidas en las combinaciones materiales debido a las fuerzas que actúan a través de ellas, empleando formas materiales, y de esta forma se confinan en sus creaciones corporales, lo que en cierto sentido es cierto en toda creación, ya que la fuerza creadora queda envuelta en su propia creación. La vibración de los estados mentales. La doctrina hermética va más allá, al afirmar que cada manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad o deseo está acompañada de vibraciones. Parte de estas vibraciones se emiten hacia el exterior y tienden a influir en las mentes de los demás a través de la inducción. Esta es la base de la telepatía, la influencia mental y otros efectos del poder de una mente sobre otra, conceptos que cada vez son más conocidos debido a la amplia cantidad de obras de ocultismo que discípulos e instructores están publicando sobre estos temas. Cada pensamiento, emoción o estado mental posee una vibración específica. Estos estados mentales pueden ser replicados, de la misma manera que una nota musical se reproduce al hacer vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad adecuada, o como se puede reproducir un color. Al comprender el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede sintonizar su mente a cualquier nivel deseado, logrando así un completo dominio y control sobre sus estados mentales. De igual forma, podrá influir en las mentes de los demás, induciéndoles los estados mentales deseados. En resumen, podrá generar en el plano mental lo que la ciencia logra en el físico, es decir, controlar las vibraciones a voluntad. Este poder se adquiere únicamente a través de instrucciones, ejercicios y prácticas adecuadas, pertenecientes a la ciencia de la transmutación mental, una rama de la filosofía hermética. Un análisis detenido de nuestras palabras revelará que el principio de vibración se encuentra detrás de todos los maravillosos fenómenos de los poderes demostrados por los maestros y adeptos. Aunque parezcan desafiar las leyes de la naturaleza, en realidad solo aplican un principio sobre otro, modificando las vibraciones de la materia o la energía para lograr lo que muchos llamarían milagros. El principio de vibración en la ciencia actual. El mismo principio de vibración que los herméticos reconocían hace siglos es ahora una piedra angular en la búsqueda de una teoría unificadora de la física. En física cuántica, todo el universo, desde partículas subatómicas hasta las estrellas, está en constante vibración. Los electrones y quarks no están quietos, están siempre en movimiento, creando un tejido dinámico que forma nuestra realidad. Luego tenemos la teoría de cuerdas, que sugiere que todo lo que existe está hecho de pequeñas cuerdas,
que vibran a diferentes frecuencias. Estas vibraciones determinan las propiedades de todas las partículas en el universo. La neurociencia ha demostrado que nuestras ondas cerebrales operan en diferentes frecuencias dependiendo de nuestro estado mental. Gamma para la concentración intensa, beta para la actividad máxima y zeta para la relajación. Este juego de vibraciones en el cerebro corrobora el hecho de que nuestros estados mentales son realmente formas de vibración. Finalmente, en los campos de la salud y el bienestar, existen una serie de prácticas ligadas a las vibraciones. Existen terapias de sonido que utilizan frecuencias específicas para armonizar nuestras vibraciones internas, mejorando así tanto nuestra salud física como mental. El principio de vibración, según otros autores. Elena Blavatsky, la cofundadora de la Sociedad Teosófica, escribió: «Cada átomo en el universo está en perpetua vibración, y estas vibraciones son las que determinan las diferentes formas y estados de la materia y el espíritu. Los pensamientos son cosas, tienen forma, color y vibración. La mente del hombre es como un diapasón, resonando con las vibraciones que emanan de su entorno y de su interior». Dion Fortune, la destacada ocultista británica, trató extensamente cómo las vibraciones afectan no solo la materia física, sino también los planos mentales y espirituales, y escribió: «Toda forma de existencia, desde la más densa hasta la más etérea, está sujeta a la ley de vibración. Todo está en movimiento, nada está en reposo». Para protegerse contra las influencias negativas, uno debe aprender a controlar sus propias vibraciones. El conocimiento de cómo elevar o reducir nuestras vibraciones puede actuar como un escudo contra los ataques psíquicos. La sanación verdadera implica restaurar la armonía vibratoria en todos los niveles del ser. Los sanadores deben aprender a percibir y ajustar las vibraciones de sus pacientes para facilitar la curación. El progreso del alma es un proceso de ascensión vibratoria, donde cada paso hacia adelante nos acerca más a la fuente divina de todas las vibraciones. Manly Palmer Hall, uno de los más influyentes eruditos y místicos del siglo XX, exploró el principio de vibración en sus escritos. Veamos algunas de las afirmaciones de Hall. El universo es un vasto sistema de energías que vibran a diferentes frecuencias. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, todo está en constante vibración. La enfermedad y la salud son estados vibratorios. La armonía vibracional en el cuerpo conduce a la salud, mientras que la disonancia lleva a la enfermedad. Los métodos de sanación esotérica buscan restaurar la armonía vibracional. La conciencia humana es un campo de vibraciones que pueden ser elevadas o disminuidas a través de la meditación, la oración y otras prácticas espirituales. Al elevar nuestras vibraciones, nos acercamos a la divinidad y alcanzamos estados superiores de conciencia. El alquimista busca transformar las vibraciones de la materia para purificar y perfeccionar su esencia. Este proceso de transmutación es tanto físico como espiritual. Yogananda, el conocido maestro espiritual, enseñaba que todo el universo está en un estado constante de vibración y que estas vibraciones son las manifestaciones de la energía divina. Algunas de sus reflexiones son: la vibración del universo es la manifestación de la energía cósmica de Dios. Todo, desde el átomo más pequeño hasta el cosmos infinito, vibra con la energía divina. La vida es una serie de vibraciones en las que cada pensamiento, acción y sentimiento contribuye a la sinfonía cósmica. Al elevar nuestras vibraciones personales, contribuimos al equilibrio y la armonía del universo entero. Los pensamientos son vibraciones que crean nuestra realidad.
Al mantener pensamientos positivos y elevados, podemos atraer circunstancias positivas y elevar nuestra conciencia. La verdadera sanación implica elevar las vibraciones del cuerpo y la mente para que puedan resonar con la perfección divina. La oración y la meditación son métodos poderosos para restaurar la armonía vibratoria y promover la salud. La música y el canto son poderosas herramientas para elevar las vibraciones del espíritu. A través de las vibraciones armónicas de la música devocional, podemos experimentar la presencia de Dios y elevar nuestra conciencia. El principio de vibración no es solo una antigua enseñanza hermética, sino que implica la participación activa en esa sinfonía cósmica, pues cada ser y cada objeto emite su propia frecuencia, contribuyendo a la armonía universal. Ahora ya sabes que cada uno de tus pensamientos y cada emoción es y propaga una frecuencia vibratoria determinada. La teoría es clara y poderosa. Ahora bien, ¿somos capaces de utilizar este principio de un modo práctico? Como dijo una de las autoridades herméticas más antiguas, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el cetro del poder.